celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Hacienda afirma que los impuestos a refrescos y tabaco serán para salud, pero no los etiqueta. También los programas sociales, la deuda y las pensiones son los gastos ineludibles del siguiente año y los aranceles mexicanos apuntan a autos, plásticos y electrónicos chinos. Es miércoles 10 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy me acompaña Antonio Baranda, coordinador de Expansión Política. Muy buenos días, Tony, ¿cómo andas? Buenos días, Gonzalo, qué gusto saludarte con muchos temas económicos. Hoy es semana de números, no nos quedó de otra con esta entrega nocturna que tuvimos el lunes pasado, pero bueno, ya estamos desmenuzando algunos temas que son muy relevantes de este proyecto económico y algunas otras cositas más, Gonzalo. Aquí andamos. Correcto, es semana de presupuesto, además vienen semanas de discusión presupuestaria en la ley de ingresos primero, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y posteriormente el jaloneo por los recursos en la discusión del presupuesto de egresos. Esa nada más le corresponde a los diputados. Pero bueno, un detalle que dimos a conocer en nuestro episodio de ayer es que Hacienda el gobierno federal apuntó de manera importante a una recaudación, a tener una mayor carga tributaria, sobre todo a, vamos a llamarle, la canasta básica de los vicios, ¿verdad? Bebidas saborizadas, tabaco, juegos y sorteos, apuestas en línea, incluso por ahí propuso recaudar 183 millones de pesos de videojuegos, entre comillas, violentos. Y bueno, todo esto muy bien. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera aseguró que esto no tiene fines recaudatorios, pues los recursos se irán a un fondo de salud de enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos. Solamente que hay un pequeño problema, Toño, y es que no están etiquetados, no está etiquetada esta recaudación para irse precisamente a este fondo de salud. Pequeño detalle, Gonzalo, ese que mencionas, efectivamente no están etiquetados. Se busca con estas medidas pues captar alrededor de 41 mil millones de pesos extra para el presupuesto. Sin embargo, pues no hay certeza de efectivamente a dónde van a ir. Por un lado está la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se van a destinar al rubro de salud, particularmente para atender las enfermedades que ocasionan precisamente estos productos, el consumo abundante de estos productos entre los mexicanos. Pero como dices, al no haber certeza, al no haber este etiquetamiento de este presupuesto, pues no sabemos para dónde va a ir. Parecen más bien buenas intenciones o anuncios en el marco de este proyecto de presupuestos, que algo que tenga pues bases más sólidas de hacia dónde va a ir. Es importante mencionar que si bien se buscan captar 41 mil millones de pesos el próximo año, el gobierno gasta anualmente alrededor de 120 mil millones tan solo en la atención de salud de padecimientos relacionados con el consumo, sobre todo de estas bebidas saborizantes, de estos refrescos. Sí. Entonces, pues vamos a ver si efectivamente este dinero que se recaude, que bueno, ya se está hablando de esta cantidad importante, efectivamente va al tema de salud, Gonzalo. Es creo yo, el origen, digamos, de esta propuesta me parece muy loable y que tampoco es nueva, no es un anuncio, no es algo que se le haya ocurrido a la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho,
hecho, desde que inició la recaudación del IEPS, de este impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas, la intención en la exposición de motivos de la Secretaría de Hacienda hace pues, ya prácticamente una década, estaba precisamente que eran más que una medida recaudatoria, una forma de disuadir a los mexicanos de consumir estos refrescos, estas bebidas azucaradas que, como bien dices, han generado, o de acuerdo con varias de la evidencia que hay alrededor de la salud de los mexicanos, pues sí han tenido una injerencia importante en el aumento de casos de diabetes, ¿verdad? Tipo 2, de obesidad, temas relacionados con la hipertensión, bueno, ni qué decir del tabaquismo. Entonces, aquí lo único que, digamos, el detalle que decimos es no hay una etiqueta y no hay como tal una forma que Hacienda o que obliga a la Secretaría de Hacienda a verdaderamente destinar los recursos que se recauden de estos productos pues a estos fines de salud. Y de ahí, Gonzalo, que ya haya quienes mencionan que más que una medida de salud pública o de prevención de enfermedades, es un tema meramente recaudatorio, así lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad, pero ya también algunos partidos se están pronunciando en este sentido, particularmente el PRI en la Cámara de Diputados dice: no voy a acompañar esta propuesta porque no tiene una base, no tiene un fundamento de que efectivamente este recurso vaya a ir a los temas de salud, más bien es un tema de allegarse de más recursos y destinarlo, dice el PRI y otros partidos de oposición, para otros rubros que no son la salud. Correcto, y sobre todo porque la tentación es grande, ¿no? La tentación siempre de utilizar estos recursos para cualquier otra cosa que no tenga que ver con salud será importante, especialmente porque nuevamente, y ayer lo discutíamos con nuestro querido Beto Verduzco, al gobierno federal está costando mucho trabajo la consolidación fiscal, esto es reducir la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa. Entonces pues por ahí puede haber tentaciones para no realmente cumplir con este propósito relacionado con la salud. Y bueno, queremos seguir leyendo sus comentarios sobre lo que les explicamos que hay detrás de este paquete económico, como el de Salvador, que nos escribió ayer diciendo: otro presupuesto de capricho donde el pueblo tendrá menos beneficios, el impuesto especial es caro en gasolina, menos dinero en salud y educación, más en Pemex, que es dinero quemado. También Benny nos escribió y dijo: pues ni ahorrar va a ser bueno, pues también subirán los impuestos a los intereses generados por inversiones. La verdad, normalmente los especialistas tienen una frase, los especialistas en finanzas públicas, y cada vez es más recurrente escucharla, y es el presupuesto que se pudo, no el que se quiere o el que se necesita. La verdad es que estábamos bastante apretados y atados de manos, ya lo platicaremos también de estos gastos ineludibles por parte del gobierno. Pero bueno, si quieren saber más de esto, de primerísima mano, pues ¿quién mejor que el secretario de Hacienda, a quien tendremos en nuestro Summit mañana? No se lo pueden perder porque ahí estará Edgar Amador, el titular de Hacienda, en la transmisión en nuestro canal de YouTube. También ahí le haremos varias preguntas para resolver esto que pues ustedes también nos han planteado. Y bueno, ya que hablamos de gastos ineludibles para la administración, pues resulta, mi querido Toño, cada vez son más costosos, sobre todo porque incluyen varios programas sociales, deuda y también, desde luego, las pensiones. Así es, Gonzalo, este presupuesto estará destinado para la pensión de adultos mayores y, en general, para los programas sociales, los llamados programas de bienestar del gobierno federal. Es pues uno de los rubros pues más grandes de todo el proyecto de presupuesto de egresos, pero como decías, pues están estos gastos ineludibles del gobierno. Hay que apretarse el cinturón y bueno, por ejemplo, Gonzalo, se requieren 4.1 billones de pesos para pues lo que es la operación del gobierno federal en general. Se requieren 1.6 billones de pesos para financiar la deuda en el pago de intereses. Y ya lo decíamos, este concepto de los programas sociales, 987,160 millones de pesos, de los cuales
26,500 millones de pesos son para la pensión de adultos mayores. Son, como decías, estos gastos que, bueno, no, pues ya están de antemano pues programados y difícilmente se les podrá mover por ahí alguna coma. Ya hablabas de este jaloneo que se viene en los próximos días. Estos son los rubros en los que no hay ese jaloneo, son de los rubros que ya están de antemano pues programados en este paquete económico para el próximo año. Son cantidades muy importantes y también pues están, por ejemplo, los proyectos de infraestructura siempre importantes cada año. Correcto. Este 2026 en particular, la presidenta le va a dar un especial énfasis a los proyectos ferroviarios, Gonzalo. Y bueno, sí, a ver, son proyectos y son programas que están consagrados como tal en la Constitución. Entonces ya es imposible, bueno, imposible a menos de que haya modificaciones en la Carta Magna, pero que año tras año nos generan un costo cada vez mayor. Y tampoco olvidemos el costo financiero de nuestra deuda. Tenemos que pagar los intereses de una deuda creciente, por lo tanto, siempre tendremos una carga financiera más grande que pues se come un porcentaje muy amplio del presupuesto. Por ahí se estima que en realidad lo único que le pueden mover ya los legisladores en temas de gasto, pues no supera ya el 12 o el 15% del total del gasto del presupuesto. Así es, Gonzalo, es muy poco el margen que tienen de maniobra, en este caso los diputados. Recordar que la Cámara de Diputados pues es una facultad exclusiva la revisión y la aprobación de este presupuesto de egresos, y como decías, hay programas que ya están en la Constitución. Hubo programas nuevos a partir de la administración de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, tenemos esta pensión Mujeres para el Bienestar, que para el próximo año van a ser 36,000 millones de pesos, la pensión para personas con discapacidad, el programa de becas Benito Juárez, que también es de la presidenta actual, y también el nuevo programa Salud Casa por Casa, que es esta iniciativa de la presidenta para que vayan médicos a visitar sobre todo a los adultos mayores, para que no tengan necesidad de trasladarse a las unidades médicas, les revisen su situación, vean cómo se encuentran, les entreguen medicamentos. Y bueno, todo esto tiene un amplio costo que año con año va aumentando, porque en la medida que aumentan también los beneficiarios, aumentan también los programas sociales en este gobierno, Gonzalo. Y bueno, no solamente de impuestos vive el gobierno y no solamente de ellos financia estos gastos ineludibles, también tiene la herramienta de los aranceles, que es otro tipo de impuesto, estos al comercio exterior, y ahí el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apunta a los autos, a los plásticos, a los electrónicos hechos en China. La mandataria aclaró que estos aranceles no se concentran únicamente en este país asiático, pero pues evidentemente es el principal objetivo. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ya nos había adelantado que México prepara una nueva ronda de aranceles contra China para contener el déficit comercial que va en ascenso, y bueno, también van contra todos los aranceles contra todos los países con los cuales México no tiene un tratado comercial. Sabemos que tenemos muchos de ellos, pero bueno, un poquito arrancándole, ¿verdad?, una página a la estrategia del presidente Donald Trump. Hay que recordar que México pues ya aplica un gravamen de 35% en el caso específico de los textiles, y ahora, como decías, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues habló de esta posibilidad de imponer aranceles sobre todo a los autos eléctricos, a los plásticos y a las partes electrónicas, particularmente de China. Decía el secretario que esta estrategia lo que busca pues es una medida de racionalidad, pero también está buscando cómo compensar estos posibles aranceles para que haya sustitutos en el mercado interno, y destacó el funcionario que, bueno, cada aumento de déficit pues implica menos posibilidades para las empresas mexicanas, por lo que pues la política arancelaria se alineará con este Plan México, esta iniciativa que surgió desde el gobierno federal a partir de estos amagos del presidente estadounidense Donald Trump, y sobre todo también el impulso del sello Hecho en México, esta marca nacional tan importante que se le ha dado pues un reimpulso a partir de este
Plan México, que busca pues atemperar todos estos efectos arancelarios que vienen de Estados Unidos, en este caso particular ahora por parte de México hacia China, Gonzalo. Que además la medida pues desde luego tiene una jiribilla, ¿verdad? Tiene un guiño muy claro hacia Washington de cara a la negociación o a la renegociación del TEMEC. México quiere llegar sí con una carta muy clara bajo el brazo diciendo pues mira, yo también ya le puse aranceles a China, yo también ya hice la tarea en este punto, vamos a sentarnos a negociar de manera muy amable y con todo el cariño del mundo el TEMEC, que al final de cuentas pues nuestras exportaciones prácticamente más del 80% van al norte del Río Bravo. Pero bueno, hablando también del gobierno, una nota muy interesante en materia de telecomunicaciones, y es que la autoridad determinó también en el paquete económico dar descuentos para la cobertura de telecomunicaciones, pero aquí es un gran pero, sobre todo para quienes conocen este sector sabrán que es algo muy pues negativo, y es que se quedó caro el espectro 5G. Las autoridades determinaron que los operadores de telecomunicaciones pueden adquirir bandas espectrales a un menor costo a cambio de dar coberturas en zonas en las que pues hay baja conectividad o de plano no existe. La medida, ojo, todavía no especifica montos ni porcentajes exactos de los descuentos. Esto los va a definir la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones junto con la Secretaría de Hacienda. La bronca es que el espectro 5G sigue siendo caro, y este ha sido el reclamo eterno desde hace muchos años de todos los operadores. El espectro en México, básicamente la materia prima de las telecomunicaciones, es mucho más costosa que en otros países. Tan caro, Gonzalo, como el dato de que México es el país más caro de Latinoamérica para la adquisición de este insumo, que es, pues hay que remarcarlo, indispensable no solo para el despliegue de los costos de productos de telefonía y de internet móvil, sino también para todo este tema que tiene que ver con telecomunicaciones, en este caso particularmente de las comunidades aisladas. Como decías, esta iniciativa que viene ya en esta Ley de Ingresos de la Federación, que forma parte de este paquete económico 2026, establece que los incentivos serán aplicables a quienes ofrezcan pues una cobertura en zonas marginadas, ya lo decía. Podría estar orientado este esquema a lo que hace actualmente Altán Redes, que precisamente se centra en llevar la conectividad a las regiones actualmente todavía desatendidas del país. Con esto, pues la Administración Federal está buscando que estas industrias como la tecnológica pues se sume a la compra del espectro radioeléctrico, e incluso se propone crear la figura de redes de radiocomunicación inteligente, que, lo dice esta iniciativa, se enfocará para necesidades de industria como la minera, portuaria, manufactura. ¿Y quiénes resultarían beneficiarios? Pues firmas como Huawei, Ericsson y Nokia, correcto, que acceden a bandas espectrales para desplegar estas redes privadas para que les permitan mantener pues la confidencialidad de la información y un acceso remoto seguro, Gonzalo. Y bueno, ya para cerrar esta jornada presupuestaria, resulta que en el discurso México andará sobre rieles, pero en el presupuesto, que es en donde verdaderamente se refleja el amor, ¿verdad?, a lo que se dice, pues resulta que el presupuesto para los trenes caerá 33% de acuerdo a lo estipulado en este proyecto de presupuesto de egresos. Los recursos destinados a los proyectos ferroviarios pasarán de 149,000 millones de pesos que se tuvieron aprobados para este año a 100,338 millones para 2026. Sí, Gonzalo, este es otro de esos detalles que tiene este paquete económico. Si bien 10 de los 19 programas prioritarios en materia de infraestructura tienen que ver con la ampliación, el mejoramiento de las redes ferroviarias, lo cierto es que en materia presupuestal, y ya lo decías, ahí se ve el amor, pues va a tener menos recursos, ya lo decías, pasar de 149,000 millones a 100,000 millones de pesos. Prácticamente todos los proyectos ferroviarios de esta administración van a resultar pues muy impactados. Por ejemplo, el Tren México-Querétaro tendrá 10,500 millones de pesos para el próximo año, pero este año, este 2025,
ha contado con 30,000 millones de pesos. Estamos hablando pues de una diferencia muy importante en materia presupuestal, aun cuando el gobierno federal ha dicho que su apuesta en materia de infraestructura es precisamente la ampliación de esta red de trenes de pasajeros a lo largo y ancho del país, particularmente las rutas que corren hacia el norte, y vemos por lo menos en este presupuesto que pues van a tener menos presupuesto. Vamos a ver cómo avanzan las obras pues con menos dinero, Gonzalo. Menos lana en los trenes que quiere la presidenta, pero el Tren Maya que construyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ese se va a llevar 30,000 millones de pesos y con esto se convierte en el proyecto con más recursos por 7º año consecutivo, a pesar de ya estar construido, y se mantiene como el tercer concepto con más presupuesto de toda la cartera, solamente detrás de lo que se le da a Pemex y a la CFE. Entonces el Tren Maya, al menos pues ya corriendo, sigue consumiendo de manera muy importante recursos públicos. Pues bueno, mi querido Toño, ya con esto llegamos al cierre de este episodio también bastante especial, bastante particular, relacionado con el presupuesto. Les hago la invitación nuevamente a que nos sigan en YouTube mañana en nuestro Expansión Summit, y para que no digan que nos quedamos sin una nota positiva, pues bueno, chequen de verdad, si pueden, la narración de los relatores bolivianos, porque desde 1994 nunca habían estado tan cerca de estar en un mundial, y bueno, Bolivia ya está muy cerquita de decir presente en el Mundial 2026. Bueno, Botoño, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de mitad de semana. Al contrario, Gonzalo, un gusto saludarte. Hasta la próxima. Pues sí, fue una semana muy atípica, muy de números, de presupuesto, pero bueno, espero que les hayamos dado un poquito el panorama a la gente de cómo vienen esos detalles de este paquete económico, del cual pues vamos a seguir hablando los siguientes días y semanas, Gonzalo, con este jaloneo que se viene. Ya veremos qué pasa con todo esto que hemos platicado. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx, el mejor análisis del presupuesto. Ahí también lo van a encontrar en Expansión Política. No se pierdan la transmisión de nuestro Summit, tampoco la agenda paralela que tendremos en el resto de nuestras redes sociales, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.